eh, darnos detalles y darnos un juicio de valor muy interesante sobre lo que sigue ocurriendo. Lamentablemente es una tragedia humana en esa zona europea. ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el contacto. Voy a comenzar por el final, en realidad recomendando a nuestros televidentes internautas que utilizan la red social Twitter, que te sigan a través de @NachoMDO, ¿no? De Nacho Montes de Oca, @NachoMDO. Ahí vamos a compartir también, por supuesto, en breve en el banner tu dirección. Nacho, he estado leyendo durante 6 meses en realidad, ¿no? Ha sido muy preciso, muy pulcro además en tus apreciaciones, pero con mucho fundamento, con información de lo que es, no sé si llamarlo una guerra, ¿no? Es más una invasión. De pronto podríamos comenzar por ahí. Una guerra se libra entre dos. ¿Qué podemos decir 6 meses después de lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, antes que nada, gracias por los halagos. A 6 meses, sí, una guerra es entre adversarios que son simétricos. Acá hay una simetría absolutamente eh, Dispara. total entre el país más pobre de Ujú. Europa y la segunda potencia mundial en términos militares. Y a 6 meses de que comenzara la invasión, eh, tengo la satisfacción de haber advertido que la guerra no iba a durar 3 días, que la guerra iba a ser entre Rusia y Ucrania apoyada por Occidente y que 180 días después continúa porque ha quedado claro que más allá de la invasión en sí, Occidente esta vez no iba a permitirle a Putin, como hizo con Crimea en el 2014, Ujú. que se apoderara de territorios y se acercara al núcleo de su territorio. Lamentablemente, 45.000 víctimas después, 4,8 millones de desplazados más tarde, con un país absolutamente destruido como es Ucrania y con un 20% de su territorio tomado y en riesgo de anexión por parte de Rusia, no vemos en lo inmediato que vaya a haber un desenlace a favor de uno o de Mm. otro. Va a ser una guerra que por ahora va a durar bastante más. Bastante más, no solamente el conflicto, sino la reconstrucción, ¿no? En realidad hay muchos factores que quiero en el balance abordar contigo, Nacho. Eh, en la reconstrucción, digamos, ¿cuánto tiempo podría tardar una reconstrucción? Además, hasta en eso podríamos decir que pierde Rusia, porque Ucrania tiene por lo menos un crédito asegurado de la Unión Europea y de Estados Unidos para reconstruirse. Exacto, tiene 600.000 millones de dólares de crédito. Es una cifra muy grande para Ucrania, considerando que su PBI en el año 2021 fue de 150.000 millones de Ujú. dólares, o sea, cuadruplica su PBI. Va a llevar décadas porque en el bombardeo sistemático de Rusia, el objetivo fue la infraestructura también. No Ujú. se privilegió, al menos en los primeros 4 meses de la guerra, el ataque a unidades militares solamente, sino que se bombardearon generadoras de electricidad, se bombardearon embalses generadores de energía, plantas de gas, gasoductos, oleoductos, o sea, todo lo que implicara, todo lo que hace que un país funcione, hospitales, escuelas, puentes. Entonces la destrucción de Putin en Ucrania va a llevar décadas, pero también hay que advertir algo. No va a ser gratis para Ucrania. Ucrania ha quedado endeudada, porque no es que le regalan el dinero a Ucrania, sino que son Vale. préstamos. Sí, Son claro. 600 de préstamos. Entonces, la producción de Ucrania, que es el granero de Europa y uno de los principales yacimientos de carbón, de Ujú. metales raros y también tiene un enorme potencial hidrocarburífero, han Ujú. quedado hipotecados para el futuro. Las Entendiendo guerras, que, si no entendiendo lo decía, que las como guerras lo... siempre son a largo plazo, las Correcto. consecuencias. Entendiendo que no hay una solución a la vista, por ende tampoco podemos hablar de un ganador. Sí podríamos hablar de que existe per se una derrota de Putin, que es el no haber tomado Kiev y el no haber derrocado a Zelensky. Sí, vamos a plantearlo en términos, en cifras, para que ser objetivos. Al inicio de la guerra, Putin tenía en 2.700 tanques. Vamos a ejemplificarlo en este caso. Ujú. De esos 2.700 tanques, al menos la mitad salió de servicio a partir de esta guerra. O sea, el núcleo, lo que le daba el poder convencional terrestre a Putin,
fue destruido o capturado por Ucrania. A partir de ese momento y a partir de esta derrota que se inició con la derrota de Kiev, porque hay que decirlo claramente, Putin quería tomar Kiev, tomar el gobierno para luego hacerse con el territorio ucraniano. A partir de esa derrota, Rusia perdió la posibilidad de amenazar a Occidente con otro avance. Esa fue la derrota estratégica. La derrota táctica fue la de Kiev. Luego vinieron otras derrotas, cuando perdió la isla de las serpientes y el dominio de la costa ucraniana. Cuando perdió el crucero Moskva, también eso fue una derrota en el control del Mar Negro. Y la derrota estratégica más importante, que es política, Rusia quedó aislada económica y políticamente, convertido en un paria económico Claro. e ideológico en el mundo. Si alguna persona quiere seguir sosteniendo que Putin va ganando, yo lo invito a que revise sus cifras y que revise sus intenciones y qué es lo que le despierta a Putin realmente, y si está analizando la guerra o está haciendo una opinión personal sobre la guerra. Correcto, porque a diferencia de otras guerras que han tenido otras motivaciones en cuanto a invasión y ocupación, Rusia, más que lo político, digamos, y el ego de Putin, no va a sacar nada de Ucrania. Es que el objetivo de Putin era confrontar a Occidente. Era que la OTAN que Ucrania no ingresara a la OTAN. Correcto. Lo que logró es que la OTAN ingrese en Ucrania. Y esté ahí. Con lo cual el resultado ya es adverso. Pero el objetivo de Putin era de días, no de 14.000 millones de dólares. El objetivo era tomar en 3 días. Hubo un incidente durante las primeras horas de la guerra, que fue el intento de toma del aeropuerto de Hostomel, el más grande de Kiev. Ese objetivo de tomar el aeropuerto para desde allí desembarcar tropas y controlar la capital, indica que la operación del 24 de febrero estaba planificada para muy corto tiempo. Y esto se corrobora con hechos militares muy puntuales. La cantidad de combustible y provisiones que llevaban las tropas soviéticas en ese momento indicaba que no iba a ser una operación de más de 3 días. Luego se le complicó el terriblemente. Digamos que ha sido una pésima inversión para Rusia, ¿no? ¿Cuánto podría tardar en recuperarse militarmente Rusia, ¿no? Reconociendo su gran poderío? Antes de la invasión, Rusia tiene una capacidad de fabricación de tanques. Voy a usar los tanques porque la gente lo va a entender un poco mejor, porque es el instrumento básico del avance terrestre. Antes de la invasión, Rusia podía producir entre 300 y como máximo 400 tanques modernos al año. Se ha perdido 1.000, entonces tenemos que calcular 2 años y medio para recuperar solamente ese ítem. Pero se le complica más porque para fabricarlos necesita componentes occidentales, claro. Y hasta que no salga de Ucrania no van a levantarse las sanciones, por lo tanto, esa fabricación solamente va a comenzar cuando resuelva este problema, y mientras estén las sanciones no hay vistas de que lo resuelva. ¿Política y diplomáticamente Rusia tiene salida o no se la van a perdonar así tan fácil? Hay que entender a Rusia. Rusia depende de los liderazgos. En tanto esté Putin en el poder, no hay solución posible. Si Putin no es derrocado por una fuerza interna o por la biología, la guerra de Ucrania lamentablemente va a seguir. Cualquier análisis va en esa dirección. ¿En algún momento de estos 6 meses ha estado débil el liderazgo de Putin en Rusia o no? No, justamente porque la construcción del liderazgo de Putin es anterior a la guerra, y recordemos que 3 meses antes de que se iniciara la invasión, se estableció una ley que anulaba las posibilidades de la oposición para presentarse a las elecciones. De manera tal que lo primero que hizo Putin desde el 2000, cuando asume, fue crear un sistema de seguridad y un cerco político a la oposición. Recordemos que varios opositores fueron envenenados en este trámite y encarcelados. De manera tal que el liderazgo de Putin está firme aún, y la censura interna impide que las consecuencias de la guerra cuestionen su poder interno, por lo menos por ahora. Eso es internamente. Externamente no ha ganado adeptos tampoco, ¿no? Bueno, salvo ya la ratificación de Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, no ha ganado más que eso. Me llama la atención, y por favor me gustaría ponerle énfasis al tema de Turquía, ¿no? Que parecía que estaba deambulando. Y cuando hace algunas semanas se pensaba que de pronto la situación de Ucrania iba a ser tipo Crimea,
Ahora más bien Turquía lo que está, perdón, del Donbass, lo que está planteando Turquía es que Ucrania, que se recupere la soberanía. Sí, a ver, expliquémosle a la gente. Turquía tenía dos objetivos, dinero y poder regional. Para el poder regional necesita combatir a los kurdos. Para combatir a los kurdos necesitaba llegar al norte de Siria. Siria está ocupada por Rusia como potencia regente. Ujú. ¿Sabés que llegó a un acuerdo con Rusia? Apoyó a Rusia muy momentáneamente y se opuso al ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Pero ¿qué sucedió después? La OTAN no solo le garantizó que no iba a intervenir en el caso de que avanzara sobre el norte de Siria, sino que además le agregó dos componentes. La primera garantía que le dio es que iba a perseguir a los kurdos en Europa. Hay que decirlo crudamente, iba a tratar de prohibir los movimientos kurdos en Europa, pero además le iba a garantizar dos negocios que son muy importantes. El primero de ellos es la llegada de gasoductos alternativos a los de Rusia, desde Kazajstán y Tayikistán y desde el norte, desde Medio Oriente, a través del territorio turco, con lo cual él va a poder tener una porción de esa riqueza que llega con precios al alza. Y la segunda es que iba a controlar la salida del cereal y los materiales ucranianos, materias primas ucranianas a través del Bósforo. Si uno ve el mapa, el Mar Negro tiene una salida natural por el Bósforo que controla Turquía. Con esas dos ofertas, Erdogan, el líder turco, dijo, perfecto, que entre en Suecia, que entre en Finlandia y que Ucrania recupere Crimea. Claro. Esto es crucial, porque ahora Crimea no solo va por la recuperación del territorio tomado en el Donbass, sino también por Crimea, que fue tomado por Rusia en el 2014 y anexado. Con lo cual Turquía está actuando como vocero de la OTAN, diciendo el objetivo y la guerra va a terminar cuando Ucrania recupere todos los territorios originales perdidos desde Correcto. 2014 en adelante. Es que claro, en una guerra pierden todos, ¿no? Al final del día resulta ser así. Sí, ustedes en Perú, nosotros en Argentina sabemos que la violencia tiene consecuencias a larguísimo plazo. Claro. Las heridas tardan décadas en cicatrizarse. Yo siempre abogo por una mirada que no sea romántica sobre la guerra. Sí, es muy valiente el pueblo ucraniano, pero la muerte que están atravesando y el nivel de miseria y Es de terrible. catástrofe humanitaria es tremendo. Ahora, las consecuencias, hablando del costo económico, pero también la situación energética preocupa, ¿no? Porque Alemania ya le está comprando solamente 20% del gas, ¿no?, a Rusia. Ya incluso hay un llamado para, como se dice, hacer de tripas corazón y el próximo invierno tratar de enfrentarlo con lo que se tiene, ¿no? Ahora, Alemania también, en cuanto a alternativas energéticas, ha firmado un convenio con Canadá. ¿Qué va a pasar con respecto a ese asunto? Es que es muy interesante el rol de Alemania, que es la principal economía de Europa y por lo tanto quien lidera la opinión. Alemania va a enfrentó por primera vez un periodo recesivo en las exportaciones de productos. Aún así, no obstaculizó la llegada de material bélico y de ayuda a Ucrania. Tardó mucho en enviar ayuda militar propia, de hecho la está enviando recién en el 2023. Pero acá es interesante porque aun cuando la locomotora económica de Europa va a sufrir un perjuicio gigantesco y está sufriendo inflación y está perdiendo muchísimo dinero, no obstaculiza el apoyo de Europa Occidental a Ucrania porque la cuestión se trasladó desde la economía a un valor superior, que es la seguridad de Europa Occidental. Tienen la certeza que si no frenan a Putin en Ucrania e incluso si le dan la oportunidad de recuperarse, va a seguir su marcha Claro. al oeste. Entonces la consideración ahora es estratégica por sobre la economía. Correcto. Y eso es un cambio Dejar de depender del gas, digamos, que es claro, uno de los poderes de es un Putin. cambio cardinal. Claro, es un cambio cardinal desde la política de Merkel de aceptar el avance de Rusia sobre Crimea para decir, bueno, ahora no es la economía, ahora es la estrategia, ahora es la seguridad e inclusive la supervivencia misma de Europa Occidental. Me gustaría terminar siguiendo un poco en la línea bueno, además lamentando las terribles muertes. Yo en realidad ayer dábamos una cifra, pero ahí debe haber un subregistro impresionante, ¿no? Me imagino, ¿no? Entre muertos, heridos y refugiados.
Sobre 43 millones de personas, hay 9 millones desplazadas, Ujú, 4.8 en el exterior y el ujú. resto internamente. Yo estoy en contacto con gente en Ucrania que provee información, también en Rusia. Claro. Eh, lo que me cuentan es que hay familias enteras que están viviendo de la caridad, desconectados, no saben dónde están sus familiares, Ujú. han perdido muchos familiares, y si se tuviese idea de la catástrofe que se armó en Europa, también entendemos que hay otras en el mundo. Hoy estamos hablando de esta, pero si entendieran la catástrofe, entenderían el error Claro, que es haber iniciado una invasión en el corazón de Europa con claro. semejante poderío militar detrás. Sí, pues y es irreversible, ¿no? Y con esto termino. 400.000 millones de dólares en inversiones occidentales que se fueron de Rusia, ¿no? Es decir, la recuperación, ya, ni qué decir de Ucrania, que va a tener socios, como ya lo mencionamos, pero ha sido, a ver, en una valoración, yo sé que hay gente que todavía dice, oye, pero por qué es muy ligero en la apreciación? Sí es una tremenda derrota de Rusia, definitivamente, Es una derrota de Rusia porque le va a llevar décadas de recuperarse. recuperarse. España Claro. va a perder un 8% de su riqueza nacional. Pero también es una derrota para todos. Los alimentos subieron un 20% en todo el mundo a partir de la guerra. Los combustibles también. Todos fuimos afectados por esta guerra. Si todos fuimos afectados por esta guerra, lo más sensato sería terminarla. ¿Cómo se termina? No veo otra salida que el retiro de Rusia de Ucrania, porque, como iniciamos esta entrevista, fue la potencia agresora, fue el factor que inició esta crisis y es el factor que tiene que cerrarlo retirándose de Ucrania. No hay otra salida. Gracias, Nacho. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Y ojalá pronto, ¿no? Y que hablemos ya de una solución definitiva al conflicto, porque en una guerra pierden, en un conflicto de este tipo pierden todos. ¿Ah? Y nosotros, sobre todo los países más pobres, ¿no? Y los que dependemos de las exportaciones justamente de estos países. Gracias a Nacho Montes de Oca, periodista y escritor argentino. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros porque tenemos más, ¿ah? Los últimos minutos de la edición.